Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy el tema político del momento con nuestros invitados y otros temas relacionados con la política vernácula en el país. Los revisamos con nuestros invitados, la abogada Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional, y el abogado Germán Espinal, diplomático hondureño, con funciones aún en la Unidad de Política Limpia. ¿Qué está pasando a nivel del país? ¿Hay o no persecución política? Como hemos escuchado nuevamente esta frase de mucho uso en las últimas horas. Abogada Fátima Mena, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Chendo. Un gusto estar con ustedes y con todo el auditorio aquí en el banquillo, igual con una persona que respeto mucho, el comisionado Espinal, pues por su amplia trayectoria. Y es que yo creo que el país en ese momento está atravesando un momento pues bastante crítico, ya que hemos visto desafortunadamente esta crisis en la que estamos inmersa pues ha golpeado fuertemente el Estado de Derecho, ha golpeado bastante pues el sistema democrático, y lo que como consecuencia de esto hemos perdido realmente la confianza en la institucionalidad pública. Realmente esto es bastante peligroso porque en un Estado de Derecho, pues la institucionalidad pública es justamente la encargada pues de llevar a cabo y desarrollar o el ejercicio del poder que se da en un Estado de Derecho que emana del soberano, que es el pueblo, y que nos ponemos de acuerdo en ciertas reglas, que pues nuestro pacto social de cómo van a funcionar cada una de ellas. Y uno de los principios que ha sido lacerado justamente ha sido el principio de independencia de poderes. Es decir, entender que cada poder del Estado es independiente, pues pueden trabajar entre sí, pueden hacer trabajos de coordinación, pero debe haber independencia. Y que además, dentro de la administración pública hay dos grandes ramas. Una que es la administración pública centralizada, es decir, la que está bajo la cadena de mando de la presidenta o el presidente. En este caso tenemos una presidenta, la presidenta Xiomara Castro, y la descentralizada, que desde la concepción del pacto social, es decir, cuando se elabora la Constitución para un Estado de Derecho, una democracia moderna, pensamos que no debe de estar bajo la cadena de mando y que lo que debemos de buscar sean personas que sean independientes, que respondan no a intereses ni políticos, partidarios, ni económicos, sino que realmente respondan al mandato de la ley y al estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes. ¿Se ha perdido la independencia entre poderes del Estado y particularmente la relación entre ejecutivo y legislativo, abogada Mena? Definitivamente, creo que hemos perdido esa independencia, porque el Ejecutivo es de libertad y refundación, y el Congreso Nacional, pues ahí está por excelencia la representación multipartidaria, y ninguna bancada puede sola, es decir, tenemos un Congreso fraccionado en 6 fuerzas políticas, pero hay que mencionar que las principales son el Partido Libre, que es la bancada, si bien más grande, no la mayoritaria, pero solo tienen 50 votos. Después tenemos la bancada del Partido Nacional, que sacó 44 en el último proceso, 22 el Partido Liberal, 10 el Partido Salvador de Honduras, 1 la ADC y 1 el PAC. Entonces, dentro del Congreso Nacional, ningún partido solo tiene el control del Congreso o puede tomar decisiones por sí sola. Y en este caso Libre, que pues tienen obviamente control, se ganaron en las urnas, el Ejecutivo, es decir, la presidenta, no lo hicieron en el Congreso. Sin embargo, cuando hemos visto en los últimos tiempos que cuando no se logran los acuerdos y consensos, pero más que acuerdos y consensos, cuando Libre no logra imponer su agenda de partido, entonces nos llevan a escenarios críticos y caóticos que nos hacen daño como país, como por ejemplo estas parálisis legislativas, que quiero decir que no es la primera, esta es la segunda de hecho. Sufrimos una en el mes de mayo y el mes de junio, y luego a raíz de lo del CAF y nuevamente con lo del fiscal general y adjunto, nos volvemos a entrar en una crisis a partir del 1 de septiembre, que nunca lo percibimos como una crisis tan grande, porque bueno, se supone, cada semana nos decían, la otra semana volvemos, la otra semana volvemos,
pero Libre, al no lograr construir acuerdos y consensos y lograr apoyo para sus candidatos para fiscal general, básicamente contra viento y marea, y básicamente lo impuso a través de una comisión permanente que desde nuestra perspectiva es ilegal, ya que la mayoría de los diputados y diputadas queríamos reanudar las sesiones y buscar los 86, que es lo que la Constitución establece, para nombrar estos titulares. Por lo tanto, yo sí creo que estamos perdiendo ese principio de separación de poderes, como Libre, a través del Ejecutivo, quieren imponer esta agenda y controlan el Congreso, paralizándolo, que es lo más triste, lo más caótico, y ahora también imponiendo instituciones que deben de ser por naturaleza independientes y autónomas, como es el Ministerio Público, que no es cualquier institución, Chendo. O sea, el Ministerio Público en un Estado de Derecho tiene la acción penal pública, y nosotros, si analizamos sistemas dictatoriales, tanto de izquierda como derecha, miremoslo como hizo la derecha en Guatemala, controlaron el fiscal para poder buscar impunidad y mantenerse. Y luego miremos cómo ha hecho la izquierda, por ejemplo, en Nicaragua, que también es para mantener control político y el poder que les permite tener, pues básicamente, la institución que está a cargo de la persecución penal. Por eso es que es tan delicado este asunto, más cuando básicamente estamos a las puertas de otras instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, también tenemos los vacantes del Tribunal de Justicia Electoral, los ascensos de las Fuerzas Armadas, que esos son de este año, pero el próximo año vendrán también las autoridades electorales, que nos preocupa que se sigan imponiendo de esta forma arbitraria. Muy bien, abogado Germán Espinal, ¿cómo subsanar todos estos impases hasta hoy vistos? Seguimos aún con la esperanza de que se reúne el Congreso Nacional y se tomen grandes decisiones. Estamos hablando de reunión del Pleno Legislativo. Usted incluso está prestando funciones en una institución cuyo actuar va a depender justamente de estas reuniones. ¿Qué puede ocurrir? Buenas noches, abogado Espinal. Sí, muy buenas noches, periodista Rosendo Chendo, más conocida cariñosamente. Y realmente esta noche pues es un agrado compartir con una persona que admiro y aprecio en la vida política, sobre todo porque ha irrumpido en la misma con posiciones fuertes, democráticas, y como mujer, que no es fácil. Ese componente es importantísimo y se ha ganado un espacio de aprecio y respeto en la vida política de Honduras. Y con un punto que debemos decir, son contrarios en cuanto a un sentimiento político como tal. Y eso es una muestra de que en la política se deben buscar entendimientos, se debe conversar para solucionar los conflictos de país que se ha ido alejando en los últimos días, Germán. Bueno, fíjese, Chendo, que yo vengo ahora de la nostalgia del almuerzo que nos da a los jubilados la universidad, y a encontrarnos con los viejos amigos, algunos que están ausentes, como colega politólogo Ernesto Paz, que se nos fue, y justamente con él y otros amigos la reflexión de Honduras, de la Honduras nuestra, la que hemos vivido y la que soñamos, ha sido un punto permanente. Esta tentación de ver el país también en perspectiva histórica tiene que ver con que, decía Ramón Kelly, la democracia en Honduras todavía es un sueño. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque al irrumpir después del proceso de independencia, marcados por el régimen colonial, los procesos de dictadura que los mismas dramáticas luchas posindependentistas, las imposibilidades de desarrollar los países centroamericanos, impusieron regímenes que no fueron el sueño republicano de los que iban construyendo la patria. Me refiero a Morazán, Herrera, por supuesto Cabañas, ¿verdad? El más vital de nuestros, ¿cómo se llama?, intelectuales, formadores de la clase política de Centroamérica, el caso de Dionisio Herrera. Esa construcción inacabada, permanente,
es lo que permitió decir hoy día que no hemos tenido vida democrática. Hemos irrumpido formalmente en el sueño de tener esto de los balances de poder con que surgen otras democracias fortalecidas en el norte de América, en Europa y en la misma Francia, simultáneamente al triunfo en 1789 de la Revolución Francesa, fue evidente ya la pugna de posiciones. Sobre todo lo que hoy llamaríamos en el escenario hondureño el pulso político. Fue evidente. Entonces, ahí mismo los intelectuales, los enciclopedistas, que así fueron llamados, empezaron a marcar la reflexión sobre el devenir de la historia de la construcción de la democracia. Rousseau dijo, la democracia es una sociedad sin clases, así la definió. Y otros empezaron a pensar cómo era la vida en las sociedades. Uno dijo, no, el problema de los países es que nacen malos. Otro dijo, no, es que los países y las sociedades nacen buenos, pero se hacen malos en el devenir. Para entender un poco la tragedia de Centroamérica, evolucionar entre regímenes dictatoriales, los autoritarismos de los militares que nos marcaron casi toda la década del 60, 70, 80, pequeñas lagunas reformistas. Justamente Mario, el historiador, acaba de publicar el libro sobre Ubaldo López Arellano, donde hemos tenido reformismo en periodos militares y democracia y menos democracia en periodos formalmente surgidos de procesos electorales, que en el caso de Honduras, estos procesos electorales, voy a repetir con toda la confianza que él nos dijo que lo hiciéramos, el presidente Azcona, no tenemos la certeza de que los procesos electorales en Honduras hayan tenido los resultados para los presidentes, para los diputados. Escasamente, nos decía, los alcaldes sí saben cuánto votos. ¿Y los políticos actuales han perdido el norte, se han apartado del diálogo y eso es lo que nos está ahora mismo llevando a una confrontación casi frecuente, Germán? No, no han perdido el norte, hay un pulso político. Eso es lo que tenemos en el escenario. Entonces los actores están... Pulso, no persecución. ¿Cómo entender estos dos términos? Yo diría que lo que hay es un pulso político y el pulso político puede ser, el entorno puede ser leído como persecución, otros como al fin aplicación de la ley, al fin terminar con la impunidad, al fin, ¿cómo se llama?, luchar contra la corrupción. Voy a ponerle una plática que ha tenido un alto funcionario del sector justicia de los Estados Unidos. Pregunta, ¿cómo es posible que ustedes expliquen que un alto funcionario de la administración de Honduras, en la Fiscalía y en la Corte, que emitió una orden de captura para el presidente de un régimen constitucional electo democráticamente, tenga el atrevimiento de promoverse para ser magistrado de la Corte? En Estados Unidos, los que crearon el escándalo de pisar no democráticamente el Capitolio y mataron policías, todos están condenados a distintas penalidades, más de 14 años. Y hay juicios que van a tener hasta penas de muerte. Entonces ahí, que es el modelo democrático que nosotros admiramos, nos llama entonces a la reflexión en el marco de este pulso político. Por ahí entonces podría decir uno, bueno, desde la justificación de un lado para tener las herramientas que pueden producir el fin de la impunidad, el fin, la persecución real con herramientas de persecución de la corrupción, que es lo que más ha afectado en Honduras, y ahí yo diría que la corrupción es el mayor obstáculo al país más atrasado hoy del mundo y de América Central. Muy bien, estamos esta noche al banquillo. Nuestros invitados, Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional, y don Germán Espinal. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo. Abogado Germán Espinal, se planteó aquí que era urgente entrar de lleno a procesos de lucha contra la corrupción. Sin embargo, las primeras actuaciones
de las autoridades interinas del Ministerio Público ya son objeto de cuestionamiento. ¿Cómo entender estas posturas que seguramente se van a incrementar en los próximos días? Bueno, yo diría que primero la lucha contra la corrupción no es un ideal ingenuo. Realmente la corrupción se soporta en inmensas fortunas que no han sido producto de la reproducción del capital. Para ser más claro, de los negocios en el comercio, del negocio en las empresas, de la formación profesional o de la ampliación del capital, sino que ha sido producto de esa acumulación originaria que han llamado la economía política, que ha sido parte del saqueo, del secuestro del Estado para acumular fortuna. ¿Y en estas acciones se está abusando desde el Congreso Nacional con las acciones tomadas? Bueno, entonces lo que es, en el pulso político, lo que se produce es cómo poder superar las limitaciones a no tener instituciones dispuestas a cumplir las tareas que demanda la sociedad en un momento como este, en el caso de Honduras. Por supuesto que hay que tener en el marco de los mecanismos institucionales que deberían de promover el equilibrio de los poderes del Estado, los escenarios para encontrar espacios que le permiten de manera unificada, consensuada, llenar esas tareas. Pero lo que hay es una resistencia en real política a buscar más bien el blindaje, buscar la garantía de que lo mal habido, para hacerlo más claro, hay que defenderlo. Y información que yo tengo, por ejemplo, es que desde un momento en el seno del Congreso, a excepción de fuerzas que han tenido como bandera la lucha contra la corrupción, la composición de las herramientas institucionales para enfrentar con firmeza la corrupción y terminar con la impunidad y seguir adelante con la investigación, los procesos y las condenas de manera ejemplar de este tipo de ilícitos, no era un motivo de negociación. Lo que hay entonces detrás de de este pulso son, diría, lo que en el mismo escenario francés son las máscaras. Hay entonces demandas de impunidad, de protección, y eso es lo que no termina de trasladarse con la limpieza hacia el resto de la sociedad. Sobre todo, también voy a decirlo, hay una confrontación mediática que distorsiona, no hay herramientas tanto institucionales como de ideológicas que se puedan colocar en el escenario de la sociedad hondureña en su conjunto para poder enfrentar este flagelo que es el que más ha diezmado las posibilidades de desarrollo y de convivencia democrática. Es decir, no podemos construir democracia si no hay una lucha frontal contra la corrupción. ¿Por qué tienen sus reservas, abogada Fátima Mena, de las actuaciones de las autoridades interinas del Ministerio Público? Porque ustedes así lo han expresado y es una posición que como Partido Salvador de Honduras la han trasladado a nivel del Poder Legislativo. Bueno, yo creo que es importante hablar que dentro de un sistema de justicia, los y las funcionarias, especialmente los titulares del Ministerio Público, los fiscales y las fiscalas, así como los jueces, magistrados, deben de tener una característica fundamental para que puedan aplicar la justicia en los casos concretos. Y es el tema de la independencia. De hecho, hay una relatoría en Naciones Unidas específicamente para hablar del tema de independencia judicial. Por eso nos preocupa cuando nosotros estamos con la imposición de dos titulares, tanto el fiscal general como adjunto, como figuras interinas, pero bueno, este interino en derecho sabemos que cuando no hay un plazo cierto es un problema porque no sabemos realmente en qué momento van a vacar. Puede ser que estén 6 días de aquí al 25, o puede que se vayan el resto del periodo hasta que llegue un nuevo Congreso, o sea, no sabemos. Entonces, estas personas llegaron no porque fueron calificadas como las mejores por parte del Pleno o porque se les reconocía su independencia. Aún y cuando abogadas estaban en una lista de 5. Bueno, pero yo, por ejemplo, el caso de Joel Zelaya, por ejemplo, del titular, que le voy a decir, el fiscal adjunto, creo que Mario, debo de reconocer, fue uno de los mejores evaluados
Incluso Mario ya había participado en procesos en el pasado. Recuerdo cuando fui diputada en el periodo 2014, participó para Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y quedó siempre entre los mejores evaluados. Pero, por ejemplo, el caso de Joel Zelaya fue una persona que incluso no sé si pidió el permiso, renunció, no le seguí, era un regidor electo por parte del Partido Liberal y él mintió, faltó a la verdad en su declaración. Mire qué contradictorio. A Luis Javier Santos, por ejemplo, de la UFERCO, porque omitió una demanda que nunca se le había notificado, es decir, que él no tenía conocimiento jurídicamente de la misma hace 10 años, lo inhabilitaron y lo sacaron del proceso. Pero Joel Zelaya, que era regidor, y mintió porque faltó a la verdad y no lo estableció, y que todo el mundo sabe que era el candidato o la única opción para fiscal general que tenía el Partido Libertad y Refundación. Al no lograr los 86 votos para que se le apoyara ese candidato, básicamente llegaron con una leguleyada. Y aquí pues yo no quisiera ni siquiera hablar de aspectos jurídicos, porque usted puede poner aquí 5 abogados, Chendo, y 5 abogados le van a dar una interpretación, y más con la mala praxis que tenemos de los últimos años de hacer interpretaciones ambiguas. Lo cierto es que nos llevaron a libre, porque hay que decir, quien conduce el Congreso es libre, quien conduce el Ejecutivo es libre, y ese era un candidato libre, nos llevó a un extremo para poder aplicar una leguleyada y imponer a un titular del Ministerio Público. ¿De qué carece? Él es el candidato de libre, carece de la independencia, y va a ser, así como criticábamos antes, que Chinchilla era servil a los intereses del Partido Nacional, hoy también criticamos de que el actual fiscal pues es servil a los intereses del Partido Libertad y Refundación. Usted puede ver que los principales defensores del Ministerio Público son los mismos diputados de Libre, que justifican bajo argumentos de que ese es el fiscal, y no dudo que dentro de su actuar como Ministerio Público van a haber algunos aciertos. Pero lo que no podemos desconocer es que también habrán muchas decisiones que serán tomadas justamente por esa injerencia política, obedeciendo a las líneas partidarias que establecen. Hoy escuchaba declaración de un diputado que decían que se van a quedar porque todos los demás, todos los de la oposición van a ir presos. Entonces me parece que son declaraciones temerarias. El que tenga delito, el que tenga responsabilidad con la justicia, enhorabuena, que enfrenten la justicia. Pero hablar que solamente se va a perseguir a la oposición, estamos básicamente copiando modelos dictatoriales de otros países que no podemos negarnos, que hemos visto cómo han funcionado en países como por ejemplo Nicaragua, que es un país que es muy afín ideológicamente al partido de gobierno y que también es una práctica dictatorial de cualquier sistema de dictadura. Hemos visto que lo utilizan las dictaduras de derecha, de las dictaduras de izquierda, y que bueno, ese pensamiento maquiavélico que el fin justifica los medios, ¿el fin de quién? Aquí no estamos hablando del fin de la política, que es el bienestar común. Aquí estamos viendo que es un fiscal que está para avanzar y proteger los intereses de un partido político. ¿Cómo valora, y me gustaría que Germán intervenga también, las actuaciones hasta ahora, de estos hechos que han generado polémica y que hemos ya escuchado las posturas que tiene el Partido Nacional argumentando que hay una campaña dirigida hacia ellos? Hoy incluso ha sido una referencia el expresidente Porfirio Lobo Sosa bajo el hecho de que él apoyó y estuvo de acuerdo con la salida de Honduras en su momento del expresidente Manuel Zelaya Rosales y la búsqueda de una solución a la crisis que se había generado por su salida. Dice Pepe Lobo, yo apoyé y hoy a mí me quieren meter preso. Bueno, yo creo que es importante que nosotros no podemos hacer una generalización de casos, no podemos desconocer que hay casos que son claramente persecución política, como por ejemplo el caso de la denuncia que fue presentada en contra de la diputada Iroshka Elvir, Suyapa Figueroa y Marlon Lara, que pues se les acusa supuestamente de usurpación de funciones en un proceso de autoconvocatoria cuando más de 70 diputados estábamos dispuestos a
sesionar, autoconvocarnos, así como lo hizo Luis Redondo junto con Libre en su momento cuando el Partido Nacional gobernaba, para derogar el Código Penal de la impunidad. Hoy la oposición lo que queríamos es hacer caso al pueblo, volver a sesiones, ampliar el periodo de sesiones ordinarias y volver al trabajo ordinario de las sesiones en el Pleno. Y por esa acción política han sido básicamente perseguidos y se han amenazado a muchos otros por posiciones políticas que han adoptado. Habrán otros casos que pues realmente sí riñen, ¿verdad? O sea, casos de corrupción de alto impacto que deberán de enfrentarlo, pero aquí es el daño que le está haciendo Joel Zelaya al Ministerio Público, porque entonces lo que genera es una nebulosa y lo que usted genera es una desconfianza en la institución. Entonces, ¿cómo saber cuándo están actuando realmente en el marco de la ley o cuándo están actuando para poder generar persecución política? Y realmente creo que ponen también en una enorme encrucijada a la Corte Suprema de Justicia cuando pues básicamente hay un desconocimiento por parte de una gran parte de la ciudadanía de parte de estos titulares. Entonces, lo que tanto se cuestionaba y se decía en el pasado de que en Honduras había una justicia selectiva porque controlaban el Ministerio Público y solo perseguían a sus opositores o aquellos que le hacían ruido y permitía que avanzara la impunidad aquellos que eran afines al fiscal general, podemos decir que estamos en un escenario completamente igual, solo que cambiaron de camiseta o de partido político los titulares del Ministerio Público. Germán, ¿es el mismo escenario de antes, solo con un cambio de colores? Bueno, yo diría que el tema de Honduras es el drama. Para detener procesos de desarrollo de la democracia, el recurso ha sido el golpe de Estado. Y el cálculo también del político de manera maquiavélica, decirlo así, de ver qué periodos les permiten concentrar su atención en el uso de los recursos del país para acumular fortunas extraordinarias entre los capitales locales y los capitales también transnacionales. Y eso es lo que ha ocurrido en el país. La mayor parte de estos capitales locales están vinculados a una categoría que es el control del poder. Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, Unión Europea, otros grupos de académicos, universidades, han acumulado una reflexión sobre este tema. Todo esto se ha logrado mediante el secuestro de las instituciones del Estado, es decir, del control del poder para tomar decisiones. Y este control del Estado, de las instituciones para acumular capitales, los negocios mal hechos, no para el desarrollo de Honduras, incluso detener las políticas públicas, que es la otra herramienta de gobernabilidad democrática de la democracia. Es decir, los actores democráticos gobiernan a través de las instituciones desarrollando las políticas públicas sociales que van a satisfacer problemas de la población que han sido, en el caso de Honduras, permanentemente postergados. Es decir, el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, reparación de caminos, las vías de comunicación, los medios. El país, Honduras, es el país más atrasado del continente. Es más, hasta de fuera, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, nos vende menos por el nivel de atraso con que hemos ido desarrollándolo. Por eso quiero dejar claro que este secuestro de las instituciones hoy ya llega a un nivel de análisis, no solo jurídico, sino el Estado secuestrado. Y se habla entonces del Estado fallido. Y en esas instituciones, ¿cuáles son las instituciones que garantizan los beneficios de la corrupción? Los medios de poder: Ejército, Policía, Corte Suprema, Fiscalía y demás instituciones. Con eso se defiende un sector de la acumulación de fortunas y capitales mal habidos. Y ese secuestro es lo que ha tenido al país en el atraso. Este pulso está marcado por este tipo de análisis, no solamente de tipo jurídico o formalmente
democrático republicano. Muy bien, vamos a ir a una pausa, ya seguimos con más con nuestros invitados de hoy al banquillo, don Germán Espinal y Fátima Mena. Seguimos al banquillo, abogada Fátima Mena, ¿por qué está costando tanto entenderse a nivel de país? Hemos escuchado y ha llamado la atención hasta voces internacionales. La propia embajadora de los Estados Unidos ha estado muy activa y hablando sobre el tema del Ministerio Público y otros hechos relacionados con el país que han motivado que el canciller de la República, haya hecho público un tercer llamado. Al solo retornar de Dubái, dijo, nos vamos a sentar para hablar de estos temas. ¿Para dónde vamos? Bueno, Chendo, creo que hay varios factores que han afectado la falta de capacidad de diálogo político en este momento. Yo creo que en el deterioro del proceso democrático del país también se ha venido deteriorando las capacidades que tienen los y las políticas para poder tomar decisiones. Hemos visto que pues, desde la reelección ilegal, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, como pese a que estaba en contra de la ley, se impuso, ni siquiera es un tema que lo llevaron al Congreso, sino que instrumentalizaron la institucionalidad. Por eso hoy mi gran cuestionamiento a los hermanos de Libertad y Refundación es decirle, bueno, si sufrimos nosotros en carne propia las decisiones arbitrarias, estas personalidades mesiánicas que quieren imponer, hoy desafortunadamente ellos que están en el poder están repitiendo estas mismas prácticas. Entonces, pasamos de tener una cultura de diálogos de altura, de construcción de acuerdos y consensos, a que en los últimos años se ha venido haciendo todo, pues violentando las normas, con leguleyadas, incluso con el uso de la violencia y la fuerza. Y desafortunadamente, hay veces por querer llevar la fiesta en paz, por diferentes temores, pues realmente no identificamos de forma rápida el daño que se le hace cuando se utiliza la violencia o se utiliza el quebrantamiento de la ley para alcanzar objetivos de sectores o de partidos. Entonces, para mí ese es uno de los principales elementos como un poco más amplio. Y luego hay que decir que hay una falta de capacidad de quienes nos lideran para poder encontrar esos puntos de acuerdo, esos consensos. No se le puede pedir lo mismo a los jefes de bancada de los partidos de oposición de lo que usted le va a reclamar o le va a pedir al jefe de bancada del partido de gobierno, porque ellos tienen el sartén por el mango. O no es lo mismo lo que le va a pedir usted al diputado jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, que es lo que representa una facción, frente a la responsabilidad que tiene el presidente del Congreso y los secretarios, que ellos son al final los que lideran. Y con esto cierro, Chendo. ¿Y sabe qué es algo que nos hace gran daño en este país? Y lo vengo diciendo desde el año 2014. La ley orgánica del Congreso Nacional. Es una ley nefasta. Es una ley de corte presidencialista, a donde en la famosa hemorragia legislativa del 2013, que nosotros cuando ser oposición, el Partido Libre, el PAC que formaba parte, la criticábamos y la cuestionábamos, porque concentraron atribuciones y facultades en el presidente y el secretario. De ahí deje de contar, Chendo. Los demás realmente no tienen ese poder. Y hoy es esa misma ley que antes la criticábamos y la cuestionábamos, que nos tiene inmersos en esta enorme crisis, porque ha habido abuso de autoridad, o abuso de ese poder que se le ha dado por parte del presidente y el secretario, porque como la ley orgánica se los da, pues han dejado de lado varios valores democráticos, el diálogo, los consensos, el respeto a las fracciones y las bancadas. Por ejemplo, nosotros en la bancada hemos tenido problemas que nos imponen, por ejemplo, suplentes, integran violentando el derecho del titular o el diputado, y así la construcción de la agenda. Congreso en realidad no hay una agenda legislativa, la agenda es la visión unilateral del presidente y del secretario que se ponen de acuerdo. Y eso obstaculiza porque no hay un método coercitivo para obligar a que exista un gobierno de integración dentro del Congreso Nacional con la visión de las diferentes fuerzas. Bueno, y debemos decir que ese reglamento interno del Congreso Nacional o ley orgánica de la Cámara Legislativa
Bueno, nunca se ha tocado y si hay modificaciones son mínimas que no representan grandes cambios de esa concentración de poder que hablaba la abogada Fátima Mena. Germán, ¿qué riesgos hay para el país que los cooperantes estén terciando ya sobre acontecimientos que deben ser los hondureños que lo resuelven por aquello de las ayudas y los apoyos externos que siempre vienen al país y que están enmarcados, muchos de ellos, en el presupuesto de la República? Bueno, yo diría que la vida social y económica de Honduras ha estado marcado por estos intereses que son de los actores nacionales muy débiles históricamente en la conducción de su propia nación. Hay un tema incluso de soberanía y es difícil no coincidir con la abogada Fátima en la necesidad de que lo que hay que también nacionalizar es luchar por la soberanía del Estado nacional, que perdió su identidad con elementos que también son valores importantes, el sentido de patria, el sentido de independencia, el sentido de autonomía, de autodeterminación, que no la hemos tenido, incluso la incapacidad de identificar los intereses nacionales. A veces se juzga que países pequeños como Honduras o El Salvador tienen dificultades por no ser potencias de identificar sus intereses propios y defenderlos de igual manera. Por lo tanto, históricamente, Honduras fue un enclave minero, fue un enclave bananero y fue manejado desde fuera. Es decir, los poderes de los enclaves determinaron la vida política y los estudios de la ciencia política y de la sociología nos dicen cómo los nacionales de Honduras, los que quedaron como los no peninsulares, criollos, jugaron ya en la vida independiente un papel de tercer lugar, a tal manera de que hoy se puede decir que son los intereses transnacionales los que van a determinar como poder fáctico la vida política y social de Honduras o las minorías oligárquicas. Este concepto de oligarquía poco les gusta y me refiero a la acumulación que desarrollaron migraciones como las de origen árabe, las de origen alemán, las de origen inglés, que en su momento, a finales del siglo XX, disputaron el control de Centroamérica y generaron luchas no democráticas, y a esos países que habían construido democrática poco les importó la democracia. Y esto no nos puede pasar, viendo la realidad de hoy, factura con Estados Unidos. Nos está pasando factura, por supuesto, pero una clase política dirigente, la poca práctica parlamentaria que ha habido en Honduras, nos lleva a entender también que en medio de esta crisis de incertidumbre, la sociedad hondureña, el poder, debe de cuidar las relaciones de cooperación internacionales. Y para mí, esta relación con Estados Unidos debe de ser cuidada por una razón de real política y de pragmatismo. Son las remesas lo que permite la actividad de la vida económica de Honduras. Entre 9.000 y 10.000 millones de dólares es lo que entra al país, porque el otro resto, el otro sector económico, a veces no les gusta que uno lo diga, el banano, el cafecito, a los 700 millones, a los 300 millones, con eso no se desarrolla un país. Apenas se puede hacer circular unos 90 millones en el caso de la zona sur, que es la zona más pobre, con la actividad derivada de la industria del bar. Es poco, con eso no se tiene ningún impacto. Y el resto de la economía hay que potenciarlo. No tenemos carreteras, hay que buscar la manera. Y uno se encuentra, diputada, con impactos, por ejemplo, 1 kilómetro de carretera, y eso yo fui parte de la época del proyecto del Milenio, ha construido, se estimaba, en 70 millones. Y hoy se ha podido entender que con ejecutores de una calidad superior se puede construir el kilómetro de carretera en 6, 7 millones. Solo ahí también, en la cooperación que apostaba a ayudarnos al desarrollo de Honduras, mostraba también los elementos que han permitido la succión de recursos extraordinarios para hacer fortunas e enriquecer a un grupo privilegiado de hondureños. Muy bien, don Germán Espinal y la abogada Fátima Mena con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos.
Punto sobre la mesa. Abogada Fátima Mena, ¿ha pensado en renunciar? Usted sigue siendo directiva del Congreso Nacional y han criticado a la Cámara porque los últimos 3 meses no han hecho nada. Bueno, yo he pensado que realmente yo tengo un mandato constitucional y que yo soy diputada, sobre todo, ese definitivamente es un cargo al que no renunciaría. Y en cuanto a mi cargo como el cargo directivo. A mi cargo directivo, pues yo estoy ahí en el Congreso, estoy en la directiva, pero yo represento sobre todo los intereses de Honduras, los valores democráticos que yo profeso y obviamente los de mi partido. Yo creo que es importante, usted ha visto que pese a que yo formo parte de la Junta Directiva en elecciones cruciales, pues yo realmente he alzado mi voz y he hecho votos razonados y no he seguido realmente la línea del oficialismo en aquello que considero que pues no es oportuno. Yo creo que esas voces pues hay veces diferentes, son necesarias en una democracia porque obliga de una u otra forma, aunque no quieran ver esos votos rojos, ¿verdad? Pero yo, como siempre he dicho, incluso en el marco de la crisis sobre la legalidad o no legalidad de la Junta Directiva, para mí lo más importante es generar confianza. Y mi sombrero siempre ha estado en la mesa y el día que el partido decida de que lo mejor es pues renunciar al cargo o no volver, pues ahí está. Ya que mi interés realmente es garantizar que desde mi trabajo legislativo podamos defender la democracia, avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción. 25 de enero, hay cambio de directivos. ¿Va a seguir? ¿Qué ha pensado? ¿O hay un retiro y vamos a formar parte de los legisladores comunes? Bueno, independientemente soy una legisladora común y corriente, yo no tengo realmente mayor beneficio, más bien muchas veces he tenido muchos problemas, que lo hemos hablado en algún momento, Chendo, porque pensaban que solo porque yo iba a estar allá iba a ser obediente a una línea oficialista del Partido Libertad y Refundación, y en la medida que he podido ayudar en temas importantes lo he hecho, pero también cuando no comparto, con esa misma firmeza he anunciado. La junta directiva, la nueva junta directiva, yo creo que es sano de que exista una recomposición de los directivos. Yo creo que desafortunadamente las parálisis legislativas, hay muchas cosas que han sido cuestionadas y pues yo creo que primero es mi posición personal que podamos tener un proceso de renovación y de cambio. Mi sombrero está en la mesa y si en algún momento el partido considera de que yo soy necesaria, ya sea en alguna comisión, algún cargo, lo asumiré, pero realmente más que todo pensando en lo que el país necesita y obviamente respetar la voluntad del Partido Salvador de Honduras, que con mucho orgullo es la institución política a la que yo represento. Explíqueme de la forma más breve posible, ¿van a apoyar que se apruebe el presupuesto de la República antes del 25 de enero? ¿Van a apoyar la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, cuyo límite de elección es el 7 de diciembre? Bueno, primero, el Tribunal Superior de Cuentas va a terminar el mandato el 7 de diciembre, se supone que va a haber una nueva elección, pero ahí está el artículo 80. Por ejemplo, hay varios cargos que se han mantenido mientras no exista una elección, tal cual lo establece en este caso el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y como ya tantos magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, la Unidad de Política Limpia vacaron hace tiempo y se ha utilizado el 80. Entonces yo creo que debe elegirse el Tribunal Superior de Cuentas con 86 votos. Nefasto sería que esta comisión permanente quiera venir a elegir a los nuevos titulares del Tribunal Superior de Cuentas como lo hicieron con el Ministerio Público. Le apostamos a un proceso transparente, una elección basada en mérito y ahorita que hay tanto desorden, reiterar la solicitud que hemos hecho como Partido Libre para poder dialogar. Y sobre el presupuesto, pues sí, tenemos algunas observaciones. No estamos conformes, tal cual lo envió el Ejecutivo al Congreso Nacional. Recordemos que este es el presupuesto más grande y además de esto, con muy baja ejecución presupuestaria. Por lo tanto, tal cual esta no la apoyaremos, no lo vamos a apoyar si no nos permiten pues, hacer algunas observaciones y recomendaciones, de lo cual yo espero que en el marco del diálogo lo permitan. Muy bien, la abogada Fátima Mena. Germán Espinal, el 25 de enero se ha marcado como una fecha en rojo. Estamos a las puertas de que se rompe el orden constitucional en Honduras. Bueno, mire, la democracia tiene herramientas. Uno, el Parlamento, es el diálogo, la concertación y la negociación. Recuerdo que este debate se ha tenido
de manera permanente frente a los temas de las amenazas a la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, a mí se me hace difícil como luchador social, como constructor de democracia, con modestia. No lo voy a decir que he sido un actor fundamental, lo cual me hace difícil no decir que he guardado y guardo admiración y respeto al rol parlamentario que ha jugado la diputada Fátima Mena, porque veo con claridad que es una parlamentaria, es una política, ella funciona como parte del esquema de existencia de la democracia. La democracia no puede existir si no tiene un régimen de partidos políticos. Cuando yo veo en las redes que dicen que hay que borrar de la existencia tal partido político porque dijo algo en contra del otro, porque la oposición se mostró, ahí perdemos el sentido de la existencia de la democracia. Cuando la diputada Fátima Mena es crítica en el Parlamento, no puede ser criticada porque pierde su identidad, pero es una luchadora por la justicia y hay elementos que uno debe de buscar la prevalencia. Pero no hay tolerancia, Germán, en algunos sectores políticos. Entonces esa otra herramienta, cuando se derrotaron las dictaduras, cuando se derrotaron o se debilitaron los regímenes militares y esos poderes de facto, la vanguardia o la otra objetivo de lucha es buscar también una sociedad tolerante. Y esta no es una sociedad tolerante, está marcada por la violencia. La semana pasada murieron 7 mujeres, marcadas por la violencia social. Y eso es lo que nos permite entonces coincidir aquí en este debate con la abogada Fátima Mena de que los temas de construcción están en todos los espacios. Y esta es una crisis que tendrá solución. No hay elemento eterno y habrá un entendimiento porque a todos nos conviene rescatar la sociedad hondureña y buscarle asidero de superar los problemas del atraso que ya se convierten en una vergüenza como país. Ahí tenemos el caso de qué envidia tengo yo cuando en El Salvador, gracias a la asistencia técnica y la cooperación, se inaugura la biblioteca más moderna de América Latina. Pero quiero decirle algo, los ricos salvadoreños en plena guerra le daban a la Universidad de El Salvador $5 millones para mantener los libros de esa biblioteca. En Honduras, la educación, la universidad ha sido vista como la enemiga y otras instituciones. Incluso ser cultos, la edición de libros. Yo le planteo, a la licenciada, a la doctora Anarela Vela, consiga plata y edite libros como lo hizo Vasconcelos en México, que el 32 cometió la locura de imprimir 32 millones de libras para todos los mexicanos. Muy bien, don Germán Espinal y la abogada Fátima Mena con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.